Hola chicos, continuamos con esta clase del día de hoy, pues vamos a resolver el ejercicio que dejamos la clase pasada. Pues para esto, el ejercicio dice A y B sub 0 y la potencia absorbida por cada elemento en el circuito de la figura 131. En este caso no vamos a resolver la parte de A y B sub 0, porque esto es lo que vamos a ver en esta clase. Entonces, vamos a hallar todas las potencias. Acá pide la absorbida, pero vamos a hallar todas las potencias. Entonces acá vamos a poner una notación a cada elemento: P1, P2, P3, P4, P5, P5 y P6. Entonces, para P1 tenemos que la voltaje y la corriente está en convención pasiva, dado que la corriente va a entrar por el positivo del elemento. Entonces sería 2 amperios por 28 voltios. Eso quiere decir que eso es más o menos 56 vatios. P sub 2 es igual, está entrando por el positivo del elemento que vemos acá, la corriente. Entonces sería 6 amperios por 12 voltios. Eso equivale a 60 vatios. El P sub 3 sería, está entrando por el positivo del elemento, entonces sería 1 amperios por 28 voltios. Eso se equivale a 28 vatios. P sub 4, vemos que la corriente está entrando por el negativo del elemento, entonces sería menos 6 amperios por 30 voltios. Eso equivale a 180 vatios. Menos 180. P sub 5 sería, está entrando por el positivo del elemento, entonces sería convención pasiva, 3 amperios por B sub 0, que en este caso no la tenemos, así que la vamos a dejar denotada. Entonces sería 3 B sub 0 vatios. P sub 6 sería, está entrando por el negativo del elemento, así que sería notación activa, negativo. Sería 5 y sub 0, 3 amperios, perdón, por 5 y sub 0, y el I sub 0 es 2. Entonces sería 2 amperios. Bueno, dejémoslo expresado más bien como 2 igual a, esto sería 3 por 10 menos 30 vatios. Entonces acá tenemos ya resuelto el ejercicio. No podemos encontrar B sub 0 porque ahorita les voy a explicar el tema de las leyes de Kirchhoff. Entonces ahí les dejo el propuesto del ejercicio. Espero que les haya quedado bien. Listo, entonces empezamos con la clase de hoy. Entonces ahora vamos a hablar de leyes de Kirchhoff. Entonces tenemos la ley de corriente, el cual dice: todas las corrientes que entran por un nodo debe ser iguales al 0. Bueno, y ustedes se preguntarán qué es un nodo. Bueno, ahorita vamos a utilizar un vocabulario para esta clase diferente. Entonces empecemos con hablando de la rama.
La rama es un elemento con dos terminales. Entonces vamos a dibujar nuestro primer circuito. R sub 0, 1, R2. Entonces básicamente la rama sería cualquier elemento. En este caso, este sería una rama. Este sería una rama. Y este sería una rama. Y ahora, nodo. Un nodo es la conexión entre ramas, en términos sencillos. Lo que quiere decir que en este dibujo, por ejemplo, si lo vemos acá en este dibujo, las ramas de este circuito serían, los nodos de este circuito serían, este sería un nodo, este sería otro nodo, porque están conectando a dos ramas, y esto también sería otro nodo. Entonces en este circuito tendríamos tres nodos diferentes. Listo, ya teniendo en cuenta eso, falta otro concepto. Lazo. El lazo es una trayectoria cerrada de un circuito. Entonces voy a dibujar un circuito mucho más grande, más diferente. Digamos que tenemos esto, una fuente de voltaje. R1, R2, R3, R3. Listo, perfecto. Entonces acá tenemos, como dice que es una trayectoria cerrada, entonces esto podría ser una trayectoria cerrada. O sea, es que van transcurriendo acá, 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 acá. Eso podría ser una trayectoria cerrada. O esta podría ser otra trayectoria cerrada, circulando por el circuito. Entonces en este caso tenemos, de hecho tenemos tres trayectorias cerradas, porque si contamos también esta de acá, eso es una trayectoria cerrada también. Y pues básicamente eso se simboliza como una flechita con millas para simbolizar pues la trayectoria. Listo. Entonces en este caso, bueno, hagamos un ejercicio. Acá tenemos ¿cuántas ramas? Tenemos 1, 2, 3, 4. Tenemos 4 ramas y en nodos tenemos este nodo. Tenemos este nodo grande que conecta 3 ramas y tenemos este nodo. Entonces en este caso tenemos 3 nodos diferentes, como pueden observar. Ahora, ya teniendo este vocabulario más técnico, ya podemos hablar de lo que habíamos hablado arriba, pero lo voy a traer para acá. Listo. Entonces dice la ley de corriente de Kirchhoff. Todas las corrientes que entran por un nodo deben ser iguales a 0. Básicamente lo que está diciendo eso es
lo siguiente. Haz de cuenta que tenemos un nodo así, en el cual están entrando esta corriente I1, está entrando esta corriente I2 por el nodo, y está entrando esta corriente I3 por el nodo, y digamos que está saliendo esta I4 por el nodo. Entonces dice que la sumatoria de todas las sumatorias de corrientes que entran por un nodo, sumatorias de corrientes, podemos decir que sumatorias de corriente que entran por un nodo deben ser igual a 0. Lo que quiere decir que si uno hace la sumatoria de las corrientes, voy a poner la notación y C desde 1 hasta C igual a 1 hasta N debe ser igual a 0. Entonces, mirando este caso específico que tenemos acá, tenemos que la corriente que entra a los nodos sería I1 más I2 más I3 más, pero en este caso la I4 no está entrando, pero su contrapartida sería menos I4 para que entre al nodo. Entonces acá podríamos poner I menos I4. Esto tiene que ser igual a 0. ¿Y qué podemos ver? Que podemos despejar I4, I2 más I3. Esto sería igual a I4. Entonces, otra forma de ver la ley del Kirchhoff de corrientes es que las sumatorias de corrientes que entran es igual a las sumatorias de corrientes que salen. Y esto es más fácil de recordar así la ley de Kirchhoff, en mi parecer. Entonces ahí les tengo, hay dos formas de escribir esto. Está esta forma de decir que todas las que entran es igual a 0, o que la suma de las corrientes que entran es igual a la sumatoria de las corrientes que salen. La siguiente ley de Kirchhoff es la siguiente: ley de voltajes. De Kirchhoff. Estas son las leyes fundamentales de análisis de circuitos Kirchhoff. Entonces la ley establece que la sumatoria de un lazo, la sumatoria de un voltaje, de los voltajes. Los voltajes tienen que ser, en un lazo cerrado tiene que ser igual a 0. Bueno, entonces vamos a analizar un circuito sencillo. Tenemos una fuente de voltaje, una resistencia, dos resistencias. Digamos la que es R1, R2 y este es un B. Acá toca denotar cómo van las voltajes, cuál es la polaridad. En este caso vamos a ponerlo así, de esta forma: B1 más menos B2. Lo que quiere decir, entonces, esta definición es que si tú haces la sumatoria de este recorrido en una trayectoria cerrada,
te tiene que dar igual a 0. Lo que quiere decir que es, a ver, vamos a hacer la trayectoria. Vamos acá. Vamos a hacerlo en sentido de la manecilla del reloj. Entonces vamos a empezar por acá. Sería, llega por el negativo de la fuente. Entonces sería menos b. Seguimos con la trayectoria. Llegamos acá, llegamos al positivo. Sería más b1. Sigamos por acá, vamos por este sentido. Llega más al más del R2. Entonces sería más b2. Y seguimos, terminamos la trayectoria hasta el último elemento que escogimos. Es igual a 0. Básicamente eso es lo que dice la ley de Kirchhoff. Pero si lo quieres ver de otra forma, sería igual a B es igual a B1 más B2, despejando B. Lo que quiere decir que la sumatoria de voltajes, las subidas de voltajes, podríamos decirle, subidas de voltajes es igual a la sumatoria de caídas de voltajes. Sin embargo, a mí me gusta la otra definición, que es la sumatoria de voltajes desde C1 hasta N igual a 0, porque así no tienes confusiones y puedes hacer la trayectoria fácilmente. Entonces vamos a hacer nuestro primer ejercicio de la ley de Kirchhoff, de las leyes de Kirchhoff. Vamos a escoger este mismo ejercicio y lo vamos a traer acá. Voy a dibujarlo otra vez. B igual a resistencia más otra resistencia. Este R1, R2. Y toca denotar las polaridades de las resistencias de una vez. B1 más menos B2. Y la corriente, cómo va, en qué dirección la vas a poner. Todo toca denotarlo, de forma que sea más fácil analizar los circuitos. Listo. Entonces utilizamos la sumatoria. Primero vamos con bueno, en este caso no necesitamos hacer la ley de corrientes de Kirchhoff porque el circuito es muy fácil, pero podemos hacer la sumatoria de voltajes en este caso, como había dicho. Entonces empiezas por acá hasta que terminar el lazo. Entonces sería menos B más B1, porque entra por el positivo, y vamos por acá, entra por el positivo del R2, sería más B2, tiene que ser igual a 0. Bueno, y uno dice, hasta acá acabó el ejercicio, pero no, porque sabemos que eso tiene que obedecer a la ley de Ohm, las resistencias. Entonces las resistencias tienen que obedecer a la ley de Ohm, que es voltaje corriente por resistencia. Entonces, teniendo esto en cuenta, como esto está en convención pasiva, no necesitamos ningún negativo, porque la corriente va desde este sentido. Lo que quiere decir es que entonces el voltaje de B1 sería la corriente que está pasando por el elemento por la resistencia R1. La otra sería B2, que sería la misma corriente que está pasando por R2. Esta por R2. Ahora ya tenemos tres ecuaciones y tenemos tres incógnitas. Entonces podemos reemplazar R2 acá y B1 acá. Perdón, B2 acá y B1 acá. Lo que quiere decir que entonces eso despejando sería más B, sería I
por R1 más I por R2. Esto es igual a 0. Y básicamente así es como se analizan los circuitos. El día de hoy vamos a terminar hasta acá. Espero que les haya gustado este video. Dejen comentarios, retroalimentaciones, etc. Hasta la próxima.